Nehemías 8:10 dice: no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. El gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Juan 7:38 dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Padre, en el nombre de Jesús te damos toda la gloria, la honra y el honor. Te rogamos que abras tus Escrituras, nuestro entendimiento. Aquí estamos, Señor, para recibir de ti. Te amamos, te necesitamos y queremos conocerte más, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El gozo del Señor es el que nos da la fuerza, decía Nehemías. Y cuando estamos pensando todos estos meses que estamos hablando sobre si realmente conocemos al Dios de la Biblia, ¿no? Y cómo Él, con sus atributos que nos están a lo largo de todas las Escrituras, se va revelando a nuestras vidas y el Espíritu Santo nos empieza a dar conocimiento de realmente quién es Dios, pero es Él mismo que se nos revela, ¿no?, a nuestro interior. Y vimos que Él es eterno, Él es soberano, pero Él es todopoderoso. Y realmente se me tiene que revelar que es todopoderoso, porque si no viene la duda: ¿podré? No, esto no lo puedo hacer. No, entonces viene el desánimo, vienen los problemas mentales, ¿no? Porque ahí es donde está el problema, en la mente, es donde está el taller del maestro y donde está donde ataca el demonio, ¿no? Con todos los pensamientos, las ideas. A veces lo que escuchamos o nos permitimos escuchar, que no está bien, pero es ahí donde el diablo trabaja, ¿no?, en nuestra mente. Y cuando yo pienso que Él es todopoderoso y Él es eterno, Él es por siempre, Él es inmutable, o sea que Él no cambia, Él es santo, Él es recto y Él es justo, no hay variación en Dios. Entonces, ¿por qué me desanimo? ¿Por qué sufro? ¿Por qué me hago tanto problema? ¿Por qué tengo tanto problema de ansiedad? Porque no lo conozco a Dios, porque Dios no ocupa el lugar que les corresponde en mi vida. Entonces vienen todos los problemas, ¿no? Y, ¿saben? Les tengo que confesar algo. Yo, por supuesto, ya se lo confesé a mi pastor. Pero estos últimos tiempos, sobre todo las últimas semanas, he tenido un desánimo, pero tremendo. Y ese desánimo que te hace que todo te cueste, que todo hay que esforzarse, todo que hay que ponerle el doble gana, y aunque no quiera, y cada vez va generando mayor esfuerzo, mayor cansancio físico, mental. Cuando viene el desánimo, cada vez pareciera que es más intenso, es como que va llenando una botella, ¿no? Y va cada vez más y más y más y más, ya llegando al cuello de la botella, ya que no podés respirar. Y yo sé que mucho tiene que ver por mi enviudez de mi amada, de mi hermosa mujer. Yo sé que mucho tiene que ver eso, por eso yo hablo mucho con Omar y le digo, y él me dice: sí, pero permitite tener estos sentimientos, estas emociones, estos sufrimientos, pero hay momentos que es agobiante, ¿no? Y sé que en muchas situaciones que Dios las permite, es el mismo diablo interviniendo en mis hijos, en mis nietos, en mis nueras, en mis yernos. No, mis yernos todavía no tengo. Futuro yerno, en mi familia, en mis vecinos, y es como que uno está a la defensiva pero está débil. Entonces a mí me empiezan a salir aftas en la boca, ¿no? Y empieza a bajarse la defensa del cuerpo. Es todo un tema, ¿no? Y hay un cuento que una vez lo conté allá predicando ahí en tu casa, en la casa de Isaías, que el diablo, orgulloso de todo lo que él había logrado, de cómo lastimaba a la familia, cómo destruía la obra de Dios en la familia, hizo una exhibición de todas sus armas.
Entonces él estaba orgulloso de sus armas, de la destrucción, de la pornografía, de las mentiras, de los chismes, de los malos pensamientos, de todas sus armas. Pero había dos que estaban tapadas. Entonces le preguntaban, ¿por qué no las mostrás? No, dice, pues no quiero que la gente sepa cuáles son esas armas. Y una de esas era el desaliento. Y la otra era la distracción. Son dos armas que el diablo tiene muy ocultas y que son muy sutiles. La del desánimo y la distracción. Porque sin darte cuenta entran y cuando ocupan el lugar ya le abriste la puerta para que entren otras armas del diablo. Incluso a las más catastróficas, ¿no? Y me puse a buscar, hoy la inteligencia artificial te dice todo, ¿viste? Vos le preguntás cuántas promesas tiene en la Biblia. Más de 7.000 promesas tiene en la Biblia. Yo mandé anoche a los teléfonos más de 50 y Nahuel me la va a decir porque me dijo que estuvo estudiándolas. Son más de 50 que hablan del desánimo. Tengo 150, nos dice la Biblia, que hablan sobre el desánimo, pero yo seleccioné unas 50 para que las leamos y entendamos que Dios conoce mi desánimo, ¿no? Y en esta semana, preparando este tema del desánimo, fue peor todavía. Pareciera como que le hubiera dejado al diablo más espacio para que se produzca más. Pero a un grado extremo de desánimo, ¿no? De que ni siquiera querer salir, ni cocinar, ni nada. Así estuve los primeros meses, el primer mes después que falleció Mabel, que yo estaba solo, fue así. Comía una vez cada 2 o 3 días y no cociné nunca hasta que llegaron ellos, yo no cociné. Porque el desánimo es como se dice, acumulativo y totalmente destructivo. Y entonces yo me puse a pensar y Dios me llevó a Nehemías. Hay un pastor que lo estuve escuchando, Feraset, que me encanta cómo predica y él habló muy, muy copado. O sea, es lindo, pero a la vez es confrontativo, ¿no? Estudiar sobre algo que vos estás pasando, porque Dios te dice que eso está mal y vos te das cuenta que hay muchas cosas que estás haciendo que no están bien y que te confrontan, ¿no? Y volviendo un poco a la historia de Nehemías, Nehemías era el copero del rey, de un rey pagano, ¿no? Él estaba trabajando en un lugar donde veía toda la mugre que había, toda la corrupción y todas las cosas que pasaban y Dios lo mandó ahí. Y por lo general, los que estaban cerca del rey eran sus siervos y era gente que estaba preparada pero atada, ¿no? Y por lo general los habían capado, o sea, estaban para que no tuvieran nada, ¿no? Y los tenían súper ahí. ¿Pero por qué? Porque el rey confiaba en ellos. Y él estaba ahí y empezó a preguntar qué pasa con su pueblo. Y mirá, dice, los muros de Jerusalén están destruidos. Esta historia lleva 141 años. Les voy a contar 141 años condensados en 10 minutos, ¿no? Pero, no, Teito. Y entonces, los muros, cuando vino los babilónicos, Nabucodonosor destruyó los muros del templo. El templo y todo lo que había, mató a la gente, se la llevó cautiva. Pero destruyó todo. Busquemos Nehemías mientras tanto. Y destruyó todos los muros del templo. ¿Y qué son los muros? Los muros eran la única defensa contra el enemigo. Era lo que frenaba, era tu voluntad, para nosotros es Cristo, es el Espíritu Santo de Dios. Él es el que frena todas las hechanzas. Es ese escudo que tenemos para que los dardos del enemigo no entren en nuestro corazón. Es el stop, es el freno que le ponemos a los pensamientos. Eso eran los muros de Jerusalén, lo que impedía de que el enemigo los ataque. Y entonces viene Nehemías. Y antes de él, cuando Nabucodonosor destruye, se los lleva cautivos y se los llevan a un pueblo pagano, con otro idioma, con otra cultura, y para estar como en servidumbre de ese pueblo, ¿no? Pero mal, muy mal. Y Dios les dijo, ustedes vayan a ese pueblo, cásense, tengan negocios, vivan ahí. Y si encima Dios los permite a estos paganos que nos hagan esto, sí. Y luego de unos cuantos años,
viene Zorobabel, que es el primer grupo, porque Dios había dado profecías al pueblo que se iban a cumplir. Todas las promesas, por eso esas más de 50 que les mandé, se cumplen. Si la crees, se cumplen en tu vida, en tu familia, se cumplen, pero tenemos que creerlas. Y este desánimo me llevó a entender de esta forma, ¿no? A esta parte de estos 141 años. Pero él manda a Zorobabel, que Zorobabel lo que hizo fue restaurar el templo. Todo lo que estaba destruido, Dios lo edificó. Y Dios lo mandó a un judío que saliera de donde estaban ellos en cautiverio para que fueran a reconstruirlo. Y ahí se cumple la profecía 70 años después. En el 586 lo llevan cautivo. En el 516, 70 años después, construyen el templo. Y se cumple la profecía que había dado siglos antes Dios a su pueblo, se cumple. Luego de Zorobabel viene Esdras. Y viene Esdras y él lo que viene a hacer a Jerusalén es reivindicar y levantar y hacer la adoración. Tiene una misión espiritual, que es la adoración y el culto a Dios, restaurar la espiritualidad. Pero esto se produce 58 años después. O sea que las cosas de Dios son en sus tiempos, no los nuestros. Él es eterno, Él es inmutable. Lo que Dios dijo se cumple. Así que 58 años después viene Esdras y se restaura. Y 13 años después viene Nehemías. Y Nehemías estaba de copero del rey y pregunta a unos que venían de allá y le dice, no, está todo destruido. Entonces él se pone re mal y le pide al rey si él puede volver a hacer eso. Y el rey le permite ir a levantar nuevamente los muros. Y le da todo lo que necesita para que vaya. Y él viene. Eso es en el 445 a.C. Y él viene a levantar los muros que habían sido destruidos. Desde que es destruido hasta que son reedificados pasan esos 141 años para levantar esa defensa en contra de los enemigos. Así que Nehemías 4 nos dice de qué es lo que hizo Nehemías, cómo combatió el desánimo. En Nehemías 4:6 dice, oye, oh Dios nuestro, que somos objetos de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojos en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Y edificamos, pues, el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Es lo mismo pasa cuando nosotros agarramos, no sé, ustedes se habrán corrido alguna vez alguna carrera, cuando llegás a la mitad es donde empieza el cansancio a tirarse para atrás. En rugby se llama el segundo aliento, ese esfuerzo que hay que dar a pesar de estar cansado para poder llegar. El pueblo dice que tenía ánimo para trabajar, pero ¿qué pasó cuando llegó ahí? Empezó el desánimo, empezó a cuestionarse todo lo que estaban haciendo. Y además había unos muchachitos que estaban oponiéndose a que ellos siguieran trabajando. Entonces empieza a venir una sensación de agotamiento, de cansancio físico y mental, lo que yo le decía que estaba viviendo, ¿no? Ese cansancio que empieza a ver en nuestra mente, en nuestro cuerpo, que todo nos cuesta, que hay que hacer el doble de esfuerzo, ese cansancio físico. Y dice el 7, pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Y el 8 dice, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerles daño. ¿Quiénes eran Sanbalat y Tobías? Sanbalat era horonita de Moab, y Tobías y los árabes eran amonitas. Y los amonitas y los moabitas, como vimos hace tiempo atrás, son los descendientes de las hijas de Lot, de la mayor y de la menor.
Cuando ellas cometen adulterio con su padre, ¿no? Se acuestan con él y nacen estos hijos, y a partir de ellos vienen estos pueblos que son enemigos acérrimos del pueblo de Dios. Y vinieron los árabes y Asdod, que eran todos pueblos paganos, idólatras, y ellos son los que venían a tratar de frenar la construcción del muro. ¿Por qué? Porque así el enemigo podía entrar más fácil. Entonces, esos son las peores cosas que nosotros sufrimos, los ataques del enemigo a través de nuestra mente, nuestros malos pensamientos. Como decía hoy Marcela, alguien mandó algo a un grupo y ya pensó y había pensado mal, porque esos son los pensamientos que nos vienen y después te das cuenta que, uy, perdóname, pensé cualquier cosa de eso, que nada que ver. Y esos son los ataques del enemigo que frenan el avance del reino de Dios sobre nuestras vidas y nos van frenando y frenando cada vez más. Y viene esa sensación de fracaso. Primero el agotamiento y luego viene la sensación de fracaso, de que no podemos avanzar, que no hay esperanza. A mí cuando falleció Mabel se me cerraron puertas, pero hubo muchas puertas en mi alma que se cerraron, que las cerré yo, no las cerró Dios. Las cerré por mi enojo, por mi agotamiento, por mi sensación de fracaso en la vida y de que muchas cosas ya no tenían por qué. Y vinieron y me dijeron, acordate las palabras que te dio Dios. Y Dios decía, van a venir tiempos mejores. ¿Qué tiempos mejores pueden venir? Si tu idea de la vida cambió, ¿no? Entonces, eso es lo que produce el desánimo. Todo lo vemos negativo, no hay solución a las cosas. Incluso viene el deseo de renuncia. Y viene el tema de la culpa también, ¿no? Como hablábamos el otro día en la reunión de el miércoles o el martes, el martes en la casa de ahí el martes en Isla Norte, el miércoles en Paraje del Río, de estudio, cuando hablábamos de esto, ¿no? Vienen la culpa. Y cuántas veces hemos tenido, porque nos desilusionamos, ganas de renunciar. Yo he tenido ganas de renunciar al matrimonio y hoy yo daría mi vida por 10 minutos en ese momento, incluso un enojo, ¿no? De estar con ella. Pero venían esas ideas, dejo todo, tiro todo por la borda, o dejo de estudiar, o dejo de hacer. ¿Por qué? Porque el desánimo ocupó lugar y trae esas ideas que pueden ser, incluso llegan hasta el suicidio, ¿no? Si le permitimos que sigan avanzando. La sensación de fracaso. Dice, y el 11 dice, y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Esas eran las maquinaciones del enemigo. Fíjate que lo que ellos querían era la distracción, cosa que no nos vean llegar, cosa de que ¿cómo se dice? El camuflaje del enemigo, en cosas que no son tan malas, pero que son malas, que no son buenas. Es la oposición. Jesús decía, si esto hicieron con el árbol, ¿cuánto más van a hacer con las ramas? El desánimo va en crecimiento. Primero es el agotamiento, después la frustración y después la sensación de fracaso, que ya nada tiene solución. Se cierran las puertas, ya no veo nada bueno, incluso quiero renunciar. Eso es lo que vienen, incluso, como decíamos, las ideas fatalistas también llegan, ¿no? La quejabanza, las cosas de no ver, y ya empieza a haber chisme porque empiezo a ser detractor. Y todas las maquinaciones del enemigo suman, pero no suman para bien, suman para frenar. Entonces, ¿qué hizo Nehemías? Nehemías ya en el 14 le dice, acuérdense del Señor. Él no le da los 10 pasos para levantar el ánimo. Él no le dice, acomodate con el universo, viendo las cartas, oyendo los recursos motivacionales. No, le dice, acuérdate del Señor. El 14 dice, después miré y me levanté, y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo. Fíjate que cuando él estaba bien, fue a ver a los hermanos que estaban mal, que estaban desalentados. Y dice, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, pelead por vuestros hijos, pelead por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. ¿Qué les hizo Nehemías? Le hizo acordar solamente quién es Dios. Es como cuando vos sacás una foto, lo del centro es lo importante. O como cuando haces foco,
mirás a alguien y todo lo demás desaparece. Yo una vez, hablando con Lupe Leblic, ella me estaba contando del grupo de jóvenes un problema que tenía y el Señor me muestra un pasillo que terminaba sin luz y muchas manos y piernas que salían de las paredes y que me golpeaban y me pateaban cuando yo quería avanzar, pero había algunas manos que me llevaban para adelante y algunos pies que se corrían para que yo pase. Entonces yo seguía viendo las manos que me golpeaban hasta que empiezo a hacer foco al final del túnel, y al final del túnel había una imagen parada que yo supe que era Jesús, no vi la cara ni nada, sino que vi una imagen, sabía que era Jesús. Y cuando yo hice foco en la imagen, todas las manos y las piernas que me golpeaban desaparecieron. Quedaron solamente las que me llevaban hacia adelante. Yo le dije, esa visión fue para ella en ese momento, pero es para mí hoy, ¿no? Para el tema del desánimo. Así que les dio y les dijo, Él es el Dios grande, Él es el que creó el universo, está en vos, no le des la espalda, porque el desánimo hace eso, que saques los ojos de Jesús. Lo mismo le pasó a Pedro, cuando Pedro salió de la barca y caminó sobre las aguas. Y cuando sacó la mirada de Jesús pasó eso, se hundió. Dice en el 15, y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, chicos, y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. O sea, ese desánimo, esa falta de entusiasmo, el entusiasmo vino cuando ellos volvieron a poner los ojos en Jesús. Y acá dice, cuando ellos se dieron cuenta que habíamos entendido. ¿Qué es eso? Revelación. Cuando a vos se te revela quién es Dios, el que está con vos, todo lo demás va a desaparecer y va a dejar de ser problema. Si vos tenés una situación mala, si ponés tus ojos en Jesús, realmente todo lo demás va a pasar a un segundo plano. Y dice, y el pueblo tuvo ánimo y agarró cada uno la tarea que les correspondía. ¿Y qué pasaron? En 30 días después terminaron el muro. 141 años de espera y en 52 días levantaron el muro. Y todo lo que ellos tenían eso era todo un problema de desgaste. Acuérdense que ellos vinieron a levantar un muro que estaba destruido. Primero tuvieron que terminar de derrumbar, tuvieron que limpiar y volver a reedificar. Y eso cuesta, y es el doble, porque lo que vos tenés que hacer es derrumbar, sacar, y lo mismo tenemos que hacer nosotros. Tenemos que sacar todas las estructuras que el diablo levantó en nuestras vidas. A veces formas de ver a nuestra familia, forma de verme a mí mismo, tan mal. ¿Y qué hago? Como me castigo, como de más, como me castigo no duermo, como me castigo hago cosas para castigarme y lo único que estoy haciendo es alejarme del reino de Dios. Entonces lo que hicieron ellos fue terminar de derrumbar, limpiar. ¿Cómo se limpia? Confesión, dejándole lugar al Espíritu Santo. Y luego empezaron a edificar. ¿Cómo? Estudiando las Escrituras, orando, leyendo y juntándose con aquellos que te pueden llevar a Cristo. Por a veces nos juntamos con la gente del mundo, con las cosas que nos frenan. Y por eso en 52 días terminaron de edificar el muro y se completó esas profecías que estaban en 141 años. ¿Y por qué? Porque realmente volvieron a ver a Dios, se les reveló quién es Cristo, quién es el Señor, que es lo que estamos viendo nosotros en los atributos. Y todos fueron, cada uno dice tomó su tarea. Y dice que estaban con una espada en la mano y con los ladrillos en la otra. Ellos estaban haciendo todo. ¿Por qué? Porque los enemigos seguían atacando y atacando y atacándolos. Así que tenemos que estar con la palabra, que es la espada, de la Biblia de Mabel, ¿no? Con la palabra en nuestras manos, pero escudriñándola, metiéndonos bien adentro de las Escrituras. ¿Por qué? Porque si no viene el desánimo, y el desánimo va cada vez más llegando hacia agotamiento, a la frustración y al fracaso, que nos aleja totalmente de lo que es el reino de Dios. Dice que ellos tuvieron ánimo, entusiasmo. ¿Y qué es el entusiasmo? El entusiasmo está compuesto por 3 palabras griegas: en, teos y atsmo. Depende de eso, de 3 palabras griegas, ¿no? Y cuando vos te pones a ver, en es dentro, teos es Dios, y atsmo es respiración rápida, es el soplo de vida. Eso es lo que es el entusiasmo. Es el soplo de vida dentro nuestro. Esto fue en Génesis, en Isaías y en Juan. En los 3 nos habla del tema del
del soplo de Dios. El Espíritu Santo ya está en mí. Pero si yo lo constrito, va a empezar a venir el tema del desánimo, del enojo, de todas las situaciones malas. Y no es negar la realidad, sino es sacar los ojos del problema y poner los ojos en aquel que tiene la solución del problema. No es negar la realidad. Porque a veces cuando me pasan situaciones, la vez pasada tuve hace unas semanas una situación fea, ¿y qué hice? Agarré toda la ropa, la puse en el bolso y me iba a ir a Comodoro. Y después digo, ¿con qué si no tengo plata para nafta? Me voy en colectivo, no tengo plata ni para... Entonces me di cuenta de lo que estaba haciendo y no. Son situaciones que yo tengo que enfrentar, no negarlas, enfrentarlas. Son situaciones de los demás que están viviendo, que me afectan a mí. Entonces digo, no, yo tengo que sacar los ojos del problema y ponerlos en Jesús. ¿Y qué me pide Jesús? Que estudie, que ore y que haga lo que Él me pide, guardar sus mandamientos. Y dice que eso fue lo que dijo, como leímos en el 8:10. El gozo del Señor es... Por eso entender de que es el Espíritu Santo y aprender, como hizo Nehemías, les hizo entender a su pueblo de que quién es el que está. Vos estás jugando al fútbol y no pasa nada y por ahí te acordás, si Messi juega para mi equipo, pasásela a Messi, pasásela a él para que se solucione el tema. Dios, el dueño de todas las cosas, es el que está en tu corazón. Él tiene la solución de todas las cosas. Vayamos a sus pies y entreguémosles a Él todas las situaciones. ¿Por qué? Porque si no viene la culpa. ¿Y la culpa qué es? La culpa mira al pasado. Suéltame pasado, decía Lelutier. La culpa mira al pasado. Y el pasado ya te perdonó Dios eso. Y si no, pedí perdón. Y perdoná. Como te perdonan, tenés que perdonar. Por eso, cuando nosotros manejamos, tenemos un parabrisas enorme. Y solamente 3 espejos retrovisores chiquititos. ¿Por qué? Porque yo tengo que mirar para adelante. El mirar para atrás es por si alguien viene de atrás, pero no, yo tengo que mirar para adelante, ¿no? Eso es. Las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas. Yo tengo que perdonar y se soluciona la culpa. El temor. Si no viene la culpa, viene el temor, viene la incertidumbre, el desaliento. El temor mira hacia el futuro. Mira hacia lo que está adelante y teme a todo. ¿Y qué te dice Dios? 365 veces, no temas. Hay 366 en realidad, hay una por las dudas, para el año bisiesto. Dios tiene un no temas todos los días. Dice que el miedo mira hacia el futuro. Y en el futuro está. ¿Y qué dijo Jesús? Yo he vencido, toda la autoridad me es dada. ¿Qué pasa cuando viene la incertidumbre? La incertidumbre es la que mira alrededor y todo te hace dudar. ¿Y qué dice Dios? Dios, el Espíritu Santo está en vos. Y Él nos guarda. Él ha enviado ángeles que te van a proteger de las cosas de tu alrededor. ¿Qué pasa cuando viene el desaliento? El desaliento mira hacia adentro y mira todas las cosas que yo tengo mal y empieza a detractarte. ¿Y qué te dice el Señor? Mi Espíritu Santo está en vos. El dueño de todas las cosas está dentro tuyo y es el que te quiere revelar las Escrituras. Y si no, es la fe. Cuando la fe es sacar los ojos de la situación y ver a Cristo. La culpa mira hacia el pasado, el temor mira hacia el futuro, la incertidumbre mira alrededor, el desaliento mira adentro, pero la fe mira hacia arriba, mira hacia Cristo. Puesto mis ojos en Jesús, dice Hebreos 12:2, que es el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad, dice otra vez lo mismo, ¿no? Tengan en cuenta, piensen en Jesús, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecado contra sí mismo y escuchá, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Nosotros, dice la Escritura, que vas a pasar por el fuego. Vas a pasar por las aguas, no te van a hundir. Vas a pasar por el fuego, no te va a quemar. Dice que en el mundo vamos a tener aflicciones, pero vamos a pasar y a tener, no vamos a vivir en ellas. Todos vamos a pasar situaciones malas, pero son pruebas de la vida para crecer, para madurar y para que realmente Cristo ocupe el lugar que le corresponde. Y Cristo ya venció, y como decíamos el miércoles ahí con Marcela, nosotros vemos parte, Dios ve el total, Dios conoce el final de la obra. Entonces vos podés ver una situación que estás pasando de tu óptica chiquitita y limitada a un Dios que es ilimitado. Él es eterno, Él es
soberano sobre todas las cosas. ¿Se acuerdan cuando había, en la Biblia habla de un hombre que tenía a su esposa embarazada y se le ocurre al rey hacer un censo? No tenían plata, la única plata que tenían, que se la habían traído unos reyes, ellos la ocuparon para irse para allá y después para irse a Egipto, después de nacer. Pero eso fue después del nacimiento. Pero antes del nacimiento ellos no tenían plata para poder viajar. Ella estaba embarazada, con los dolores, con un montón de problemas, y tuvieron que ir en burro a otra ciudad, porque se le ocurrió al rey. No, estaba en el corazón de Dios, porque ellos necesitaban ir a Belén para que se cumpla la escritura y la profecía que decía que iban a nacer en Belén. Así que el tema era, nosotros podemos quejarnos de la situación, que vamos en un burro con los dolores de parto, pero la profecía tenía que cumplirse para que todo esté encajado como Dios. Nosotros vemos limitadas las situaciones, no en todo, ¿no? Así que, ¿qué hizo Nehemías? Oró, lo buscó a Dios. Dice en 1:4, cuando él supo de lo que estaba pasando su pueblo y los muros, oró a Dios. Cuando él fue a hablarle al rey, dice, oró al rey en el 2:4. Él oró a Dios para hablar con el rey. Él oró a Dios cuando Sanbalat y Tobías, todo eso se burlaron de él. Él oró, él buscó a Dios, buscó la guía. Él oró en el 4:9, dice que oró cuando lo amenazaron. Él oró por las respuestas a las amenazas. ¿Qué iba a hacer él? Él oró por los planes del enemigo, por las maquinaciones y por todos los que estaban para destruirlo. Y él oró por él mismo. Y él oró por la obra de Dios a través. Él buscó en todas las situaciones, en cada una de ellas, buscó los pies de Cristo. Los pies de nosotros, digo, tenemos que buscar los pies de Cristo. Él buscó a Dios en las oraciones. Los ejemplos los tenemos en muchos, ¿no? Pero algunos son Elías, después de haber degollado a 450 profetas de Baal y que descendió fuego del cielo, la escuchó en sus pensamientos lo que dijo la esposa del rey y tuvo miedo y quería morirse y se fue solo. Y Dios le envió a través de los cuervos alimento, agua, y lo consoló y dijo, no estás solo, no estás solo. Que le pasó a David en el Salmo 42, habla de la lucha interna que tenía. Oh alma mía, ¿por qué te abates? ¿Por qué tenés tanto problema? ¿Por qué en tu mente tenés tanto sufrimiento? Y él quería morirse, pero nunca se apartó de él la fe, ¿no? Job, con todo lo que pasó, Job en el 3 dice, ¿por qué no me morí en el vientre de mi madre? Él había perdido todo, y él era justo. Pero Dios permitió que él perdiera todo. Lo único que no perdió fue la esposa, y ella le decía, anda, renegá de tu Dios y morite. Sus amigos, los detractores, esos amigos que venían a decirle equivocadamente todas las cosas, ¿no? Lo mismo le pasó a Caleb y a Josué. Moisés manda a los 12 y 10 viene y dice, no, allá hay, y eso que le trajeron los frutos, gigantes, uvas y todo, que es un lugar que fluye leche y miel. Dios les había mandado ahí. ¿Y qué hicieron? Mandaron espías. Bueno, y vinieron 10, no, son gigantes y piensan que nosotros somos como langostas. Y viene Caleb y Josué y dice, no, si Dios nos manda, realmente nos va a dar todas las almas y nos va a destruir. Si Él nos da la tierra, nos va a dar. Y no le creyeron, escucharon a los otros 10 y estuvieron 40 años en el desierto y murieron. Y a ver, adivinen, ¿quiénes son los únicos que entraron a la tierra prometida? Caleb y Josué. Los demás murieron todos los detractores, los que no le creyeron a Dios. Dejaron sus huesos en el desierto y no entraron. No. Isaías 41:10 dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 26:3, me encanta dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz. Tú guardarás. ¿Quién lo guardará? Dios te va a guardar, porque el Espíritu Santo está en tu corazón y Él va a ser el que te guarde. Así que todos los problemas que vienen de afuera y que te dan esa química que tu cerebro lo entiende con desánimo y te lleva al agotamiento, a la frustración y al fracaso, se arregla, se soluciona puesto mis ojos
en el autor y en consumador de mi fe. Dice, tú guardarás en completa paz la shalom de Dios, que no es la inexistencia de lío, de ruido, de problema. No, vos podés estar en medio de un conflicto y tener la paz. ¿Por qué? Porque la paz viene de adentro, no es afuera. Lo de afuera hacia adentro es del mundo, lo de adentro hacia afuera es de Dios. Así que la shalom de Dios es la presencia de Cristo en nuestras vidas. Dice, ¿a quién? A aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Es acá donde está el taller. Es acá donde el enemigo viene, ante las situaciones viene el desánimo y viene de afuera hacia adentro, te lo pone el enemigo. Así que si hay desaliento en mi vida, me lo estoy diciendo a mí mismo porque yo acá me veo en el video, es eso. Dice, aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La confianza en Dios es fe, es creer en lo que Dios dice, pero yo tengo que leer las Escrituras, profundizar en ellas, entender los atributos que son insólitos, como decía Jorge Fernández, son inconmensurables, son inauditos, son inentendibles con mi mente finita. Confiar en Dios. Acuérdense de Daniel. Él, en un mundo pagano, siendo un representante de Dios y a la vez siendo un representante en el gobierno, porque el rey pagano lo puso a Daniel. Él estaba en otro lugar y él todos los días buscaba a Dios y no le importaba un comino que los demás estuvieran viendo, que él, delante de su ventana, mirando hacia Jerusalén, él oraba las 3 veces al día. Él hoy sería ir y predicar y mostrar a un Dios vivo, a pesar de que el mundo te diga, no pagues los impuestos, no compres con factura, no hagas bien, no hagas los papeles de tus hijos, no hagas los papeles de tu casa, no hagas. Vos vas y lo haces, pero mirá, que no seas tonto, que tenés que hacer. Dios, los mandamientos de Dios son estos, vos tenés que mostrar al mundo que vos sos distinto. Clavo cazón, recibe martellazo, sí, como le pasó a Daniel. Lo mandaron al foso de los leones, pero Dios lo guardó en esa noche suprema. Dios lo guardó y cerró la boca de los leones. Como decía Marcela hoy en la alabanza, Pablo preso, él cantaba canciones a Dios, estando en la mazmorra más adentro, con grilletes, con los pies, y encima los habían latigado antes, o sea que estaban lastimados. Y en vez de estar despotricando contra el gobierno, contra lo que se te ocurra, estaban alabando a Dios y mostrando a un Dios vivo, y encima estaban predicándole a los otros presos que estaban del otro lado. Y él, cuando estuvo preso en Roma, ya no estaban tanto en unas cárceles, estaban en casas, pero cuando estuvo en las últimas prisiones de Roma también estuvo en una cárcel fría. ¿Y saben qué escribió ahí? Filipenses y Efesios, la carta a los filipenses. Cuando él en Filipenses 4, que siempre lo dice Matías, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero cuando él escribe en Filipenses 4:7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestras corazones y pensamientos, lo estaba escribiendo en una cárcel fría, sin húmeda, sin amigos, donde todo encima lo habían abandonado, porque le pide en la última carta, antes de morir, a unos metros de encontrarse con su Señor, él escribe la carta a Timoteo, la segunda carta a Timoteo la escribe en la última prisión, y le pide que lo vengan a visitar. Estaba solo. Pablo, el apóstol que había hecho tanto para Dios, que había hecho todo, lo habían abandonado. Él estaba solo y le pide, tráiganme la capa aunque sea. O sea que el tipo estaba pasando frío. Y vos decís, ¿dónde está Dios en esta situación? Dios estaba en él, no en este mundo. Estas cosas del mundo van a pasar. Hoy mirando para atrás vemos tantas cosas que a veces nos esforzamos y luchamos y queremos, nos enojamos y nos quejamos porque no las tenemos. Y cuando vemos la realidad de Dios que se nos revela en nuestras vidas, nos sentimos tan torpes, tontos, como dice él, ¿no? Miserables, desnudos. Pero cuando lo tengo a Cristo, lo tengo todo. Cuando Cristo está en mí, no necesito nada más. Cuando Cristo está en mí, todas las cosas de este mundo pasan. Y puedo entender y dejar de sufrir en muchas de aquellas cosas que hoy estoy sufriendo. Todo lo puedo en Él. Así que saber de que
El gozo del Señor, el gozo del Señor es el que nos da la fuerza para soportar, para vivir, para pasar todas las situaciones que estemos viviendo y que vendrán. Porque en este mundo vamos a tener aflicciones, pero debemos saber de que el que está en nosotros ya venció. Oramos, Padre, bendito sea tu nombre, Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos toda la gloria, la honra y el honor y te damos gracias por haberte revelado un día más a nuestras vidas, una vez más a nuestras vidas y habernos revelado a tu Hijo que está en nuestras vidas, el cual está a tu diestra y está abogando por nosotros y venció. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, te ruego por cada uno, Señor, de lo que hemos recibido esta palabra. Que siga sobrando en nuestros corazones, que siga sobrando en nuestro cuerpo, en nuestra salud, en nuestra economía, en nuestra familia, en todo, Señor. En esta hora te entregamos todo lo que tenemos, todo lo que somos y te proclamamos como el único dueño y Señor de nuestras vidas. Y te damos toda la gloria, la honra y el honor a ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te lo agradecemos, Señor. Amén. Amén.